Constitución boliviana no está consagrada a la reelección. No, está más bien prohibida. En la Constitución boliviana dice que se puede reelegir un presidente después de un periodo. Y en las reglas de la Constituyente y en la Constitución vigente que regula la Constituyente dicen que las decisiones se toman por 2/3 de votos. Y Evo Morales no tiene 2/3 de la Constituyente, ese es su problema. Por eso en un año no ha podido lograr ningún resultado. Por eso en Bolivia todavía hay algunas libertades y algunas garantías, pese a que en este tiempo Evo Morales ya ha copado las fiscalías, la Corte Suprema, y ahora está defenestrando al Tribunal Constitucional para poner gente de su amaño que le haga caso. Pero lo mismo lo hizo Chávez y está ahí. Es calcado. Si usted ve el proceso venezolano y sigue de cerca el proceso boliviano, ha de ver que sigue la agenda de Chávez y que Evo Morales aplica. Entonces, según eso, va a obtener esa constituyente y va a obtener esa modificación para poderse reelegir. Está tratando, pero si lo logra hacer, va a ser a través de mecanismos violentos o mecanismos criminosos, en los cuales no tiene ningún escrúpulo, porque lo que hizo en octubre del 2003 para derrocar a Sánchez Lozada fue criminal. Y después de eso, él se constituye en acusador del presidente Sánchez Lozada y del gabinete. Él es incluyéndolo a usted. Claro. Están pidiendo, todavía no se ha pedido formalmente su extradición, no, pero usted la espera. Pero ¿qué extradición va a haber cuando el que produce los crímenes, que es Evo Morales, es el demandante en ese juicio, es el dueño de los fiscales, es el dueño de los jueces que están tratando de llevar aquello, y además él está bajo amnistía por un decreto supremo que se ha hecho firmar con su amigo Carlos Mesa? Pero él es presidente. Además, ¿no? Hizo todo esto en el camino de ida a la presidencia. Pero ¿usted cree que puede esperar el presidente Sánchez Lozada o cualquiera de los ministros de ese gabinete un tratamiento donde haya un mínimo de justicia? Obviamente que no. No hay debido proceso legal. No hay presunción de inocencia, se presume nuestra culpabilidad, más bien en Bolivia por razones políticas. No hay igualdad jurídica de las partes, estamos yendo a litigar con la contraparte que es presidente, dueño de los fiscales, dueño de los jueces, dueño de todo. Volvemos a insistir, perdona la insistencia, estoy escuchando a un abogado, hablando en este momento, a un abogado que defiende la Constitución y defiende el Estado de Derecho. El due process, como se dice en los Estados Unidos. El debido proceso legal. El debido tampoco existe. Pero precisamente, usted está señalando lo que debe ser, no lo que está pasando en Bolivia. Y lo que ha pasado en Venezuela ha permitido que se haya perpetuado hasta ahora Hugo Chávez en Venezuela. ¿Qué fuerza tiene la oposición? ¿Cuáles mecanismos les quedan a los colombianos para evitar que Evo Morales repita y calque lo que ha ocurrido en Venezuela y se quede en el poder? Yo creo que es la fuerza del pueblo boliviano. El pueblo boliviano es un pueblo esencialmente libre. Se le han tratado de imponer cantidad de tiranías a lo largo de la historia de mi país y el pueblo boliviano siempre se ha sacudido de esas tiranías, incluido el intento del Che Guevara, que fue un intento de llevar violencia y muerte a mi país. Pero el Che Guevara era un extranjero y se rechazó. Pero en este caso de Evo Morales viene a plantear desde el poder algo que, y usted también ahí me corrige en la historia de su país, si realmente es la primera vez que se plantea esta fractura entre el indigenismo de los quechuas y los aymara en contra de los descendientes de los europeos. Pero eso es un error, porque Bolivia es un país mestizo. Morales se llama Morales, y Morales es un apellido español, y su apellido materno es Ayma, entonces es un mestizo. Ahora, Bolivia es un país donde hay una mezcla. Yo soy un poco más blanco, apellido Sánchez Berzaín, pero si usted mira la procedencia de los bolivianos, ha de encontrar que es una mezcla como en toda Latinoamérica. ¿De qué estamos hablando aquí de gente de procedencia europea? Bolivia es un país de mestizos. Ahora, en Bolivia hay el más alto porcentaje de presencia indígena, que es también mestiza, pero que llega al 50%. Si usted mira el censo, el último censo del año 2000 en Bolivia, dice población indígena 49%, población no indígena 51%, lo dice el censo. Mitad y mitad. Mitad y mitad. Pero hay una parte de ese indigenismo o de esa población de origen indígena que no se integró nunca al proceso político y que según ellos estuvo marginada. No es cierto, porque el año 1900... eran poblaciones, para terminar la idea de lo que ellos señalan, no había luz eléctrica, no había agua potable, no había escuelas,
No había ninguno de los servicios sociales en esa población indígena. No es cierto. Mire, el año 52 se produce en Bolivia la Revolución Nacional encabezada por el doctor Víctor Paz Estenssoro, ¿cómo no? Cuyos 100 años de nacimiento se han conmemorado ayer, jefe del MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario. ¿Del cual usted forma parte? Sí, señor. Yo soy el secretario ejecutivo nacional. Lo que se hace en ese proceso histórico es primero el voto universal. Mujeres, campesinos, todo el mundo a votar. La reforma agraria, la nacionalización de las minas y la reforma educativa. Y se emprende un proceso de constitución de la nación boliviana como nación única donde estamos todos en torno a un ideario nacional. Y ese proceso que toma más de 50 años trata de ser interrumpido ahora por Evo Morales, que es resultado además de ese proceso, porque si no fuera por la Revolución Nacional, Evo Morales no hubiera aprendido a leer, no hubiera podido llegar donde ha llegado. Esa apertura la produce Víctor Paz Estenssoro con el MNR, y esto que usted me dice que hay lugares donde no llega la luz eléctrica o no llega el agua, hay lugares, pero son lugares extremadamente aislados y son lugares que han estado siendo asistidos. Pero usted mismo dijo que hay mucha pobreza en Bolivia. Hay mucha pobreza, sí, pero la forma de salvar a Bolivia de la pobreza no es con la confrontación, porque la confrontación va a traer más pobreza. La forma de salvar a Bolivia de la pobreza es con la unidad, con el consenso, con la búsqueda de acuerdos que permitan aprovechar este buen momento de la economía para desarrollar. Pero lo que busca Cuba y Venezuela es la lucha de clases, o sea, retoma la retórica y la práctica de los años 60 y busca implementar las ideas del Che Guevara, no a través ahora quizá de las armas, pero sí a través de los mecanismos de la democracia representativa. Con mucho dinero. Eso fue lo que dijo Evo Morales ayer. Claro, con mucho dinero y con mucho mecanismo de publicidad y mecanismo para convencer a la gente, pero hay una realidad. A través de ese camino que ha conseguido Evo, dividir el país en dos partes iguales. Evo tiene hoy día un respaldo que está alrededor del 50% y tiene una resistencia que está alrededor del 50%. ¿Así se puede construir país? No hay una hegemonía que derrote a la otra fracción en Bolivia. Pero está pasando en Bolivia el mismo fenómeno de Venezuela, de que no hay una cabeza visible de la oposición. Por ejemplo, dicen, vamos a sacar a Chávez o vamos a sacar a Evo Morales. Las personas, el pueblo, en todas partes del mundo, tiene que ver una cara y una figura por quién votar, cuál es la opción. No hay opción en Bolivia ahorita. Yo no creo que además se trate de sacar a Evo. Lo que tiene que hacer Evo es cumplir democráticamente su mandato de 5 años y respetar las reglas democráticas, y si después sigue teniendo fuerza política, ganar una elección después de 5 años. Esa es la democracia. Pero ¿cuál es la opción de la oposición en estos momentos? No existe, no hay una figura. No existe, precisamente porque desde el gobierno se encargan de amedrentar, se encargan de amenazar y de perseguir judicialmente a la gente que puede constituir una respuesta. Hay que ver cómo persiguen a la gente en el oriente boliviano, cómo la gente que aparece inclusive en niveles de prensa haciendo una crítica es sancionada, separada de sus programas, perseguida judicialmente, porque eso existe en Bolivia. Entonces no hay democracia en Bolivia. La democracia está bajo un asedio muy grave. La institucionalidad de la democracia boliviana ha sido destrozada en gran parte, todavía queda algo. Las libertades en Bolivia están amenazadas y hay que ponerle el ojo a lo que está pasando, porque es la agenda Chávez, pero es una agenda escrita en La Habana, ojo. La agenda que se lleva adelante en Caracas es una agenda escrita y practicada en La Habana años atrás. No es un proyecto chavista, es un proyecto de La Habana desde el punto de vista ideológico, con el dinero de Chávez. Yo creo que es una mezcla, es una sociedad. Si vamos a reconocer que algo sabe hacer La Habana, es sedición, política, conspiración, inteligencia, contrainteligencia, información, desinformación. ¿Qué están haciendo en Bolivia? Todo eso. Pero no pudieron triunfar cuando el Che Guevara. Porque era una lucha violenta donde el Che Guevara le estaba yendo a ofrecer al campesino boliviano tierra y libertad, y la reforma agraria le había dado tierra y el voto universal le había dado libertad años atrás. Entonces lo miraban como extranjero que no sabía lo que estaba hablando. Y había participación norteamericana y asesoría, y estuvieron los Rangers norteamericanos y hubo inteligencia norteamericana. Eso está ahí en la historia. En la historia. ¿Por qué ahora no ha sucedido eso? ¿Qué están haciendo los Estados Unidos para ayudar a los bolivianos democráticos? Me lo contesta después de la pausa. Le hacíamos la pregunta no solamente desde el punto de vista histórico, como usted muy bien ha dicho, la historia está ahí, de esos años 60, de esos sangrientos años 60, porque hace apenas unas horas, y recibimos hace unos minutos este cable de AP, el gobierno boliviano, citamos,
desconoció como interlocutor al embajador estadounidense Philip Goldberg y le pidió se retracte después de que comentara públicamente que no le extrañaría que el presidente Evo Morales también pida mudar Disney World, en alusión a que el mandatario boliviano pidió el traslado de la sede de las Naciones Unidas. Recordamos que se quejaba de los problemas de los visados de sus acompañantes a la 62ª sesión de la reunión de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, y dijo que debería trasladarse la sede de las Naciones Unidas. El embajador Goldberg ha dicho que no le extrañaría que el presidente Evo Morales pidiera el traslado de Disneylandia hacia Bolivia también.